Bueno, buenos días, buenas tardes, todos los que escuchen este podcast. Tengo el agrado hoy de estar conversando con Raúl Bustos, colega, hermano chileno, radicado en Concepción, mitad de Chile. Ustedes son un país tan largo que no sé si decir mitad al sur, pero bueno, al sur de la capital, preciosa ciudad que tuve la suerte de conocer. Y que, como yo, nos dedicamos a cuidar niños y además somos, no sé si decirlo, curiosos, así que hacemos investigación y después tratamos de trasladar lo que aprendemos haciendo investigación a la cama del enfermo. Raúl, gracias por acompañarme, por prestarte a este momento, a este rato, robarte un poco de tu tiempo. Y como excusa hoy, quería hablar de una investigación que hicieron en tu hospital hace un tiempo, vinculado al relleno capilar. Ahora voy a mostrar en pantalla, pero quería primero preguntarte qué se te ocurrió en hacer esa investigación. He sabido y tenés investigaciones múltiples en el tema sepsis, infecciones graves en niños, pero ¿cómo llegaste al tema de la idea de la investigación? La idea, bueno, en primer lugar, muchas gracias, Sebastián. Creo que nos vimos una vez en Viña del Mar y ahora estamos hablando Gracias, Zoom. por el Zoom. Sí. La idea esta nació hace 10 años atrás por un paper antiguo y siempre me interesó el tema de la sepsis, biomarcadores de sepsis y cosas parecidas, pero este tema me gustó porque había en ese momento yo lo llamo la nefasta influencia de las guías Survival Sepsis, que estaban todos locos acá en Chile, por lo menos en adultos y en niños, con el tema de la saturación venosa central de oxígeno. Era un tema que todos querían comprar esos monitores Edwards para medir en continuo, los fellows, nuestros profes, la gente de adultos, todos fascinados con lleguemos a esa meta, el 70 famoso, ese que apareció en todas las revistas, y el protocolo de Rivers, que creo que le hizo muy mal a la sepsis, esa es mi opinión, y siempre se lo digo acá también a nuestros fellows, y en el fondo yo pensaba, pero ¿cómo si deben haber métodos más baratos, más simples, para estimar cuál grave está un niño? Sobre todo en países como nosotros, que los presupuestos hospitalarios son escasos, y evidentemente en este caso medir esa saturación venosa era imposible. O sea, en esa época en mi hospital nadie de los que trabajaban en la urgencia podían poner un catéter, como decían las guías en esa época, que poco menos Exacto. me acuerdo que, no sé, en el 86, 90, escuché esas guías por ahí la primera vez y todos le preguntábamos, no voy a decir que lo dijo, pero alguien de Pittsburgh dijo, y esto tiene que estar listo en media hora. ¿Qué? Eso es imposible. Media hora. Claro, catéter y todo en media hora, o sea, imposible. Y por eso dije, el higiene capilar es algo conocido, lo recomiendan la OMS hace mucho tiempo. Vamos por el higiene capilar y veamos si realmente es un buen predictor de esta famosa saturación para los niños graves. Esa fue mi idea en un O sea comienzo. que, como suelo decir a veces, toda buena investigación surge de un enojo, o sea, o un Sí, disconfort con algún tema. El tuyo, sí, particularmente en este tema, era esa fascinación que nos reúne a los intensivistas por la tecnología, por exactamente, métodos de monitoreo muchas veces promulgados por la industria, que nos influye y exactamente. mucho. Y además Sí, era toda una época de las guías de resucitación guiadas por objetivos puntuales, exacto, ¿no? De ahí viene el claro, trabajo de Rivers y eso. O sea que claro. ese enojo te hizo como decir, pero si tenemos algo que está todo el tiempo disponible, que no sale un peso. O Como sea, para la decimos que investigación no tuviste apoyo de la industria porque no ibas a necesitar ningún aparato. no, porque era demostrar lo contrario, algo, como decimos en Chile, algo bueno, bonito y barato que podría ser tan efectivo como método más complejo y más caro, que en el fondo, y que ponen más en riesgo a los niños en el fondo. Quizás demoran más las decisiones y esa fue la idea de la investigación. No fue en la urgencia, pero la hicimos como tú leíste con tu fellow en el contexto de UCI. Ajá. Una pregunta que te hago, Raúl, porque hoy surgió hablando con los estudiantes de medicina crítica,
¿Cómo es que medían ustedes o qué cuidados tienen para medir el relleno capilar? Porque creo que es algo que hacemos todos los pediatras, Que pero todos lo todos lo hacemos hacemos de una distinto. manera distinta, sí, exactamente. Contame un poco Acá, si tenían estandarizado la forma de medirla, si habían detectado que todos lo medían de forma distinta y cómo decidieron hacerlo, digamos. acá lo hice con las enfermeras, me pareció que era más fácil. Las enfermeras son menos porfiadas que nosotros los médicos y en el fondo no, se hizo una adiestración, un adiestramiento pequeño, pero lo describo ahí en el paper, pero en general presionábamos 3 segundos y esperábamos que con el cronómetro que el Yene volviera a lo normal. Nunca medimos con esta placa que usaron después, que se está usando ahora, pero lo hicimos así. Y era una forma más fácil en el talón del niño. Hay otros trabajos que han mostrado que es diferente en el talón o en el esternón, por ejemplo. Hay diferencias entre la periferia y el esternón, pero nosotros para hacerlo más simple lo hicimos así, en el talón del niño. ¿Y Esa tenían era algún la... cuidado con el ambiente, de que tuviera un Claro, ambiente claro. Tratamos en donde estuviera el niño, de que el ambiente tuviera claro, cierta temperatura para medirlo? claro, la temperatura estable en la unidad, que en ese momento estábamos en una unidad más vieja, y en el fondo eso eran variables que no podíamos controlar muy bien, pero sí excluimos a los niños con cardiopatía congénita, cianógena, excluimos niños anémicos y excluimos niños febriles, que en el fondo esos son factores que hacen variar la toma del examen, o sea. Así que ese tipo de niños lo excluimos y dejamos los otros pacientes que iban llegando a la unidad, que podían entrar al estudio. ¿Mm? Contemporáneo al tuyo, estuvimos mirando hoy que a tu trabajo Fleming y un grupo británico había estado midiendo también y evaluando el relleno capilar. ¿Ustedes hacen alguna diferenciación entre lo que es cava superior y la medición en el pecho, la frente o en la mano, No, como explican en el paper de sí, con la mano sí. a nivel del corazón y toman esos 2 segundos como corte o usan el mismo corte en los pies? No, usamos siempre el mismo corte en los pies. Eso es lo que me acuerdo. A ver, sí. Manteníamos la Elevaban el extremidad pie. sobre el nivel del corazón, sí, sí, para así evitamos el efecto del llene venoso. Eso me acuerdo que lo hicimos, sí, sí, ahora estoy Perfecto. mirando y ahí aparecía. Y usamos como corte, claro, dos, porque eso es lo que dice la OMS, me parece que eso es lo que dice el PALS también. Nos pusimos ahí, nos pusimos ese valor. ¿Mm? Y este estudio que casi tiene 10 años, ¿no? Porque en poco Sí, cumple 10 sí, años, popularizado. Me dijiste que lo hiciste con las enfermeras, sí. con el equipo de enfermería. ¿Cómo fue la recepción con el resto de los clínicos, de los colegas, de los pediatras y eso? ¿Empezaron todos a medir igual después de que vos Sí, indicaras más o menos cómo iban a hacer la investigación? eso fue muy bueno porque teníamos al lado de cada paciente teníamos una tarjeta donde los pasos a seguir para hacer y eso fue creando conciencia en la gente más joven y los más mayores de esa época. Ahora yo soy de los mayores allá. Se empezó a medir de rutina el ingreso, era como un quinto signo vital, como se dice. ¿Ah? Fuimos agregando ese marcador. ¿Mm? Lo que quedé con ganas yo de seguir haciendo la investigación, pero ya a ver un estudio longitudinal, en el fondo, qué pasa cronológicamente con el llene capilar, qué pasa después. O sea, tomaron las primeras 24 horas. Claro, primeras 8 horas, Claro. ojalá las primeras 24, 8 horas, me parece que los niños que estuvieran, pero no hicimos después un seguimiento, que eso sería interesante volver a hacerlo. Habría que retomar nomás el tema y qué pasa. O sea, ¿qué Porque pasa con el niño y el tiempo relleno una vez que está reanimado? ¿Qué mejora o no mejora? ¿Y qué pasa cuando ya hay en sobrecarga un, hídrica? Si es que hay un sobrecarga clearance hídrica. de llene capilar, así como una cosa así. ¿Qué pasa con el niño si lo clarifica, lo normaliza antes o no? Porque varios años después, yo tengo una anécdota, yo Contame. eh, estuve en el curso mundial de intensivo de Buenos Aires, no me acuerdo, y me senté al lado de alguien, de un intensivista adulto, de la Católica en Santiago, Ajá. y estaba Carcilo hablando del llene capilar, mostraba videos, y el tipo al lado mío decía, pero ¿qué hacen ustedes los pediatras? ¿Eso llene capilar? ¿Qué es eso? ¿Qué?
Y resulta que ese intensivista fue el que después publicó en el JAMA, el estudio Andrómeda. No sé si lo conoce, el Andrómeda Shock. Sí, cómo no. Como no nombras vos, lo nombro yo, que soy de otro país, Glenn Hernández. Sí, el grupo de Glenn Claro, Hernández. claro. O sea que Era los pediatras él y gente de su grupo. ¿Ah? tuvimos mucho más a mano y teníamos mucha más experiencia y ya estaban investigando el Exacto, llene capilar como exacto. una meta hemodinámica, digamos, un Claro, monitoreo hemodinámico. claro, claro, claro. Así que esa es la anécdota después ahora Glenn hizo ese trabajo fantástico de Andrómeda, donde incluso mostró que reanimando basado en el llene capilar en adultos sépticos en las primeras 8 horas, su protocolo de reanimación es mejor que basado en los niveles de lactato, el agarramiento de lactato. Así que también es un método, demostró él, y eso el estudio longitudinal que en algún momento pensamos nosotros hacer, y es un estudio maravilloso porque también muestra, también lo hizo en unidades chilenas de hospitales públicos, la mayoría, Totalmente. eh, otro método, ahí él también demostró método bueno, bonito, barato para lograr metas de reanimación. Y el grupo que se reanimó con llene capilar, eso es lo interesante, la mortalidad fue inferior al grupo que se Menor. reanimó con lactato. Y el P le salió 0,06, pero en el fondo es un número, pero en el fondo claramente Había una el, tendencia que se morían menos se los que morían seguía menos, por relleno. menos sobre reanimados también. No sobre reanimaba a esos pacientes Exacto. guiados por el lactato. Vos Súper cuando tenés un interesante. niño séptico, a partir de estas investigaciones y esta introducción en tu práctica clínica con el equipo con el que trabajás, ¿cómo aplicás el relleno capilar? O sea, recibís a un niño, empezás a medirlo. Contame un poco la cocina de cómo cuidás a los niños sépticos y cómo lo monitorizás. Tenemos, bueno, los signos vitales clásicos, pero no, me gusta el llene capilar periférico, no me complico con midiendo central periférico y tratamos de usar al tiro ecografía. Ajá. Una vez que se volvizó la urgencia, y vamos a la ecografía, y en la ecografía logramos ver, afortunadamente, logramos ver si el paciente está bien y ya no necesita más volumen, que eso es lo que más miedo le tengo, porque nosotros por lo menos tenemos acceso a hemofiltro y esas cosas, pero en el fondo no queremos gastar tanto material, así que eso es lo que hacemos. La ecografía nos sale más barata, es rápida, y con gente bien entrenada no hay problema, la gente joven está muy entrenada y nos ayuda mucho en eso. Eh, Previa, y seguimos los pasos que ya están caracterizados en todas partes, pero usamos harto la ecografía, fíjate, cosa que nosotros en mi época más joven no teníamos, y veíamos las consecuencias. Después los niños, pero... ¿Y ocupás cava superior, saturometría en cava superior, saturación Sí, pero venosa y hacemos, eso? pero hacemos pero son muestras independientes, no hacemos medición continua, no tenemos el monitor, Bien. nunca lo usamos, y hacemos muestras independientes, o sea, nos interesa más la tendencia y tomamos diferencia arteriovenosa, CO2 también, es el esquema que utilizamos. Voy a compartir ahora tu artículo. Contame si me ves bien la pantalla. Sí, está perfecto. Bueno, 2014, publicado en la revista chilena de pediatría, hoy antes pediátrica, cambió el Eso, nombre, pero sigue siendo la misma revista. sí. Contame qué Sí. encontraste. ¿O querés que vayamos a alguna tabla? No, dale, Lo primero, el tipo de pacientes que tuviste. Una UCI sí, polivalente. ahí está, polivalente, ahí se ve, por la primera causa de sepsis, la neumonía, politrauma, teníamos harta meningococcemia en esa época, por lo que estoy mirando. Sí, sí, lo pusiste como aparte. Catástrofe, Uh-huh. sí, catástrofe abdominales, quemados había, claro. Y Y la casi mitad de la los mitad pacientes, eran shock la mitad con séptico. O sea, eran shock séptico. pacientes en shock Sí, séptico. sí, sí. Y Y en esa época, un gran porcentaje de niños en ventilación en mecánica ya. sí. Y en esa época usábamos harta dopamina, mira. Sí, sí. Ahora estaría como Interesante. mal visto también, ¿no? La dopamina entró en Ahora, desgracia. Y la claro, dobuta. también, claro, Norepi y Dobuta, claro, en esa época era
De hecho, usábamos mucha dopamina y incluso decíamos, protege el riñón. De eso me acuerdo perfectamente. ¿Te acuerdas de eso? A dosis más Protegía el riñón. bajas, les da Claro, proteger protege el riñón. riñón. Pero sí, claro. Epinefrina Teníamos no esa. ocupaban, por lo que veo, o No, casi no no, le ocupaban. teníamos, soy honesto, le teníamos miedo en realidad, porque paciente que recibía epinefrina ya era como poner el certificado de, no, no usábamos, fíjate, no, usábamos así para nosotros, no, la epinefrina era el punto de no retorno, usábamos harta, claro, ahí lo demuestra, que usábamos Hoy, ¿qué harto, te cambió? Hoy Dobuta, Dopa dejaron de usar sí, y casi están usando nada, más Epi y Norepi. epinorepi y corticoides antes usábamos, pero tampoco le creemos mucho ahora, así que no hay mucha evidencia tampoco, por lo que ha salido la gente ¿dónde era esta gente? De Ottawa, por ahí, un hospital donde hay una doctora que publica mucho eso y ella dice que mejor retirarse con los corticoides, pero siempre hay gente que lo sigue usando, si es refractario y vamos dándole corticoides, pero en general nos quedamos en la EPI y la norepi. Pero como te Y digo, vos, nos ha ayudado mucho la ecografía en esto, en no pasarse con el volumen. volumen. ¿Y Sí, sí, cómo sí. aplicás ahora? Viste que es un hot topic. Ahora estamos de moda con aplicación de primer bolo de fluidos, tener mucho cuidado con los fluidos y enseguida un presor, rápidamente. Sí. ¿Cómo sos en tu práctica clínica? ¿Te guías también por la piel y que esté frío el paciente y ahí vas para epinefrina o te guías en otras cosas? Me guío Además en del eso, relleno capilar. me parece lo más práctico, sí. Y le sigo creyendo al shock caliente y shock frío, al Yenes en flash que dicen por ahí, y si hay yen en flash o shock caliente, le dejamos norepinefrina, no perdemos, no tenemos más equipo estilo Paico, ese tipo de cosas, así que en el fondo partimos con eso y vamos viendo, pero en general los pacientes ahora se manejan mejor, los llenamos menos de volumen de manera innecesaria, somos más precavidos, la eco nos muestra, uy, si estaba la cava muy grande, bueno, nos vamos con más calma, así que, y en el hospital por lo menos hay más entrenamiento de la gente que trabaja en el piso y sobre todo la gente de oncología, donde recibimos pacientes más graves. Hay un servicio de oncología grande y eso nos ha aportado un buen porcentaje de pacientes sépticos graves que llegaban pésimo, pero ahora eso ha ido mejorando. No hemos revisado últimamente los datos, pero estamos bastante mejor en eso. Bueno, y Y ahí está, encontraron esto, la curva claro, roja ahí ahí, está comparando con la saturación venosa central, encontrame. claro que no, con la capacidad que tiene el tiempo lleno capilar de más de 2 segundos para predecir una saturación bajo 70, o sea, un paciente que está más grave, es bastante buena, por un área bajo la curva que uno la ve poco, 94. Ahí Yo esa no lo hice, tabla. el análisis lo hizo un doctor de estadística de la Católica en Santiago, por eso me preocupé de que estuviera bien hecho, ¿te fijas? Mm. No, porque yo Bueno, esta tabla, la tabla 2, le encantó a los fellows. Dijo, ¡pa! ¡Qué bueno que es el relleno capilar para predecir la saturación venosa Claro, central! sí, tiene muy buenos números, porque está marcado en negro ahí. ¿Ah? La especificidad casi 92, con un buen intervalo de confianza que no es tan. Así que, nada, Y la correlación con la la que correlación encontraron, que era la hipótesis de trabajo, que ¿no? Que salía había la correlación. hipótesis de trabajo, y hay un buen número de pacientes Prolongado. claro, 4 segundos, tú tienes saturaciones de 50. Esta tablita me gusta, claro, 3 segundos, saturaciones venosas bajo 70, claramente. Eso me llamó la atención, lo encontré bonito. Y Sí, decime eso fue. algo, hablando justamente de cuando vos abrís dejo de compartir un segundo, cuando abriste la caja negra de los resultados, empezaste a hablar con los estadísticos o ya veías, ¿te sorprendió lo que encontraste? Claro, de todas maneras, claro, porque yo no creía ¿Qué pensabas que que, ibas a encontrar? no, que eran equivalentes, ¿ah? Que eran equivalentes, pero claramente esto mostró que era mucho más fácil de hacerlo y apoyaba lo que mucha gente antes lo había dicho, que lo había visto en deshidrataciones,
cosas así, y cómo nos permitió tampoco, porque habían algunos entusiastas de seguir usando, comprar el famoso monitor y empezar a usarlo, y eso, yo creo que gracias a este trabajo dentro del hospital, eso se frenó. Así O sea que no, que no te invitó a tuvo ningún un efecto laboratorio a ir a inmediato. ningún lado. ¿Cómo? No te invitó el laboratorio que vendía el coso a ir a ningún lado. Entonces. No, por ningún motivo. Claro, por ningún motivo. Claro, sí, hasta me acuerdo que en esa época estaba de moda el Sigris, por la proteína C activada. Mucha gente Claro. en Santiago la usó y gente de clínicas privadas la usaron y en adulto también. ¿Mm? El Pero escándalo del Sigris, ¿no? Porque si uno el hace escándalo historia, tiene que decir el escándalo del Sigris. Proteína C exactamente. reactiva que se aplicó, que la Surveillance Sepsis Campaign dijo que salvaba vidas y que cuando se hizo el ensayo clínico controlado demostró que era justamente al contrario y se tuvo que abandonar. Claro. Y Eli Lilly, que era el laboratorio que lo distribuía y lo vendía, tuvo que publicarlo. No, claro, y en niños tampoco funcionó, pues hay el estudio ese antiguo en niños que tampoco funcionó. Así que siempre le digo, este trabajo, digamos, uno le dice a los becados que hay que seguir, que si van a trabajar en un consultorio pequeño, si se van a un hospital pequeño, rural, como hay mucho aquí en mi región, tienen que seguir usando esas cosas básicas, no se compliquen con que no tenemos lactato, no tenemos PCR, no tenemos proteína C reactiva, no tenemos exámenes. Hagan eso simple y saben lo que tienen que hacer. Les digo, siempre un llene capilar prolongado, hay algo malo, algo está pasando con este niño. No es el niño que la mamá lo sacó del baño y claro, lo bañó con agua caliente, lo saca y claro, el llene capilar está distinto, pero aquí es un niño que estaba bien y que llega, se ve mal y tiene un llene capilar prolongado. Ese niño hay que actuar. Eso es el mensaje que les dejo yo a los Viste que hoy jóvenes. hablábamos justo que mucha gente dice, muchos pediatras, y esto ojalá que lo puedan escuchar muchos fellows y gente en entrenamiento, en pediatría general, fuera de la UCI, que es donde llegan estos pacientes, Exactamente. de que la fiebre te puede alterar muy poco en realidad el relleno capilar. No hay que decir, está mal perfundido, tiene 5 segundos de relleno capilar porque tiene fiebre. Quizás el objetivo sea al revés. Cuidado, está cursando una infección y tiene un relleno capilar prolongado. Punto. Ahí hay una alteración en el capilar, en los capilares. ¿Es así tu Exactamente. enfoque? Sí, estoy de acuerdo contigo. Exactamente. No, es que tiene 37,8. No, el niño es pésimo y está con llene capilar de 4. No está bien. Así que no es por la fiebre. Sí, sí, no es por Estoy la de acuerdo fiebre, contigo. es porque está mal la perfusión. Y te iba, como para darle un redondeo a como este viaje hacia una investigación que lleva un tiempito, que quizás inspiró a los colegas adultos que ahora el relleno capilar, y esto lo digo yo también, pero lo empezó a trabajar un pediatra. Sí, Digo, si uno ve las investigaciones posteriores a esta época, y no hay mucho estudiado de relleno capilar. Justo chequeé este último año y hay alguna como validación de si se puede a través del video en telemedicina sí, poder hacer sí, sí, no sé si sí, lo viste en Pediatric Emergency Care, creo que los colegas de sí, Norteamérica estaban haciendo algo, pero no hay estudios específicos de relleno capilar como un monitor ubicuo, sencillo y muy útil. Creo que sos de los exactamente. pocos que ha investigado el tema. ¿Te sorprende Sí, eso? absolutamente. Yo creo que tiene que ver mucho con que a nosotros nos gusta la tecnología, el monitor complejo, insertar catéteres, medir curvas, interpretar curvas, la microcirculación, etcétera, etcétera. Todas esas cosas nos gustan y lo que sea más sencillo, como decimos acá en Chile, deja de ser algo bacán. No estamos en la onda. ¿Ah? Yo creo que tiene que ver mucho con eso también. ¿Ah? Eh, y claro, y me llamó la atención cómo estos tipos de la survival sepsis pretenden que un tipo que lleva 6 meses en urgencia le meta un catéter a un niño Como si fuera en algo la yugular sencillo. y le mida la saturación. Es una locura. Digamos, como tú dijiste, qué tontería más grande, decíamos nosotros acá. Te iba a compartir pantalla una vez más. ¿Llegás a ver mi pantalla? Sí, pero ahora sí. Contame de Ah, este otro artículo, que es más o sí, menos esa época. sí. Este, O sea, esto fue tuvo una que carta. ver tu investigación con este otro editorial,
comentario editorial que publicaste de Less is More. Explícame como si fuera un fellow que no sé qué es esto de Less is More. ¿Por qué escribiste que justamente reanimando niños sépticos, quizás menos es más? Y después te cuento que ahora vengo de Perú y justo con Joe Carcillo, que es un monstruo, pero que bueno, tuvimos discusiones. Es decir, él no le gustaba el Less is More, él decía que había que reanimar más. Bueno, hay una discusión ahí, pero contame tu visión del Less is More y por qué terminaste escribiendo eso. No, eso también no fue enojo, pero fue un punto de vista distinto al grupo de Alejandro del Coco Donoso y que en esa época trabajaba Coco con Pablo y con Franco, y parece que se lanzaron a poner ahí volúmenes importantes de la reanimación, umbrales de transfusión, y que posteriormente, como hemos visto, y a medida que pasa el tiempo, nos hemos dado cuenta de que si somos menos invasivos, si ponemos menos volúmenes, si podemos desescalar antibióticos más rápido, si podemos poner menos volumen corriente, si transfundimos menos, nuestros pacientes van a andar igual o mejor que si somos un poco más agresivos. Así que de eso se trata, el menos es más. Yo sé que hay gente que no le gusta el menos es más, pero para nuestros países yo creo que ahorramos tiempo, ahorramos dinero, ahorramos recursos, ahorramos exámenes también, y esa era la intención era un poco ir punto por punto viendo lo que se había planteado en una revisión que ellos habían hecho. Y en el fondo, claro, el tema de la sepsis es muy dinámico, el conocimiento es dinámico, pero quise poner ese punto porque para las generaciones más jóvenes y para mostrarles lo que tenemos que hacer ahora, sobre todo en nuestros países. ¿Ah? A mí me O sea, molesta tenemos el mucho. péndulo de que hay un Claro, extremo que es less is less, ¿no? Como se dice, o sea, si claro, no tenés nada, tampoco es bueno. claro. Pero seguramente, y uno ve la historia de la evolución del manejo del paciente respiratorio crítico pediátrico y hemodinámico, y uno ve que las dosis de todo siempre fueron como un exceso. Transfusiones, volumen de fluido, antibiótico terapia también en extremo, no sé, ventilación mecánica ni que hablar, menos volumen corriente, menos presión. Como que la dosis siempre nos tendemos a ir con el péndulo hacia más es mejor. Y no ayuda también la influencia que tiene la industria también en nosotros, ¿no? En más medicación, más tecnología, más aparato. Y vos demostrás y por eso es que te invité, porque me parece que es genial tu idea de decir, tenemos la piel del niño, podemos medir y guiar muy bien la hemodinamia que estamos tratando de estabilizar utilizando la piel del niño sin necesidad de invadirlo, de quizás estar comprando un aparato Claro. que salga miles de dólares. Y eso en nuestros países es muy importante de tratar de gastar menos o gastar lo justo, lo adecuado. Gastarlo bien, claro. Prefiero gastar en una enfermera que comprar un monitor, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros, o en un buen residente que complemente al senior, que otro residente que gastar en dos o tres monitores o en ventiladores de última generación. Yo creo que por ahí tiene que ir las políticas en nuestros países. Ahora, Decime cómo. Sí, sí, seguí. no, dale. No, la pregunta es: ¿vos hacia dónde ves que va el tema de monitoreo hemodinámico en sepsis? ¿Vos cómo te cambió tu accionar clínico con tu grupo de trabajo, tu investigación, lo que encontraste, y el relleno capilar se quedó en la unidad? Pasó a ser el gol estándar de reanimación o uno junto con la ecografía, como me decías. ¿Cómo ves de aquí en más? ¿O qué te gustaría hacer con relleno capilar si es que querés hacer algo? Como lo que me dijiste de ver qué pasa con el relleno en los días posteriores. Yo creo que lo que viene es hacer eso, hacer un estudio, hacer un Andrómeda más pequeño en niños, y esa es una buena idea. Podríamos armar un protocolo y hacer algo así. Y medirlo cada 2 horas al principio, no sé, o cada hora, y ver ahí, estandarizar la técnica primero, y que varios centros nos juntemos y empecemos a hacer higiene capilar, si se puede medir lactato, medir saturación, y ver qué está pasando con esos niños, y después, o quizás intervenir
un protocolo de reanimación, no sé si alguien está haciendo un Andrómeda chico un Andrómeda pediátrico, no lo sé, Tengo idea de que no. pero una Lo buena primero, como idea, decís, ¿no? es estandarizar que todos le estemos midiendo igual. Exacto, exacto, como lo hizo Glenn, porque el grupo de Glenn Hernández tenían UCI de Sudamérica solamente, ¿ah? Brasil, Uruguay creo que había también, Argentina, Colombia y varias chilenas, varios hospitales públicos chilenos, así que si ellos lo hicieron, creo que no sería un buen punto de No, partida. como todas ¿Ah? las investigaciones siempre son escalón para nuevas. Claro, y digamos, eso lo quedé un poco ahí atragantado con esto que no podría haber seguido con ese tema. Pero creo que por ahí va la cosa. No veo. Hicimos algo observacional, yo creo que hay que pasar a lo intervencional. Veamos qué podemos lograr con esta herramienta sencilla y como te digo, la puede usar el pediatra, el becado, el residente primer año, en el piso, en la urgencia, en el consultorio pequeño allá en la montaña, y él sabe que algo está mal. No necesita ningún monitor. No necesita la procalcitonina para saber que el niño está No. ¿no? Y ¿Fija? menos la saturación venosa central o pensar Menos que con eso. eso, solo con eso, se puede reanimar bien un niño cursando una No. infección grave. Pero en ese sentido, yo te puedo asegurar que yo trabajo en dos partes, en el hospital público, que es una cosa grande, 18 camas, mucho fellow, y trabajo también en una clínica que es pequeña, con 10 cupos, pero hago menos exámenes en la clínica, porque en la clínica estoy yo casi todos los días, así que pero en los hospitales el gasto en exámenes es impresionante, o sea, protrombina todos los días, cosas así que nadie controla en el fondo, así que, Sí, sin control, creo que es eso, ¿no? Como no hay control, como hay menos control, claro, como hay menos se control de eso. presta al exceso médico que somos tan proclives. Yo me formé en un país desarrollado, yo me formé en Bélgica y recuerdo que tenía que llamar al attending, al jefe, para decirle, conecto al paciente, pongo un catéter de 2 lúmenes o 3 lúmenes. Eh, o, o era alta frecuencia o no, en esa época estaba de moda la alta frecuencia, no, el circuito es demasiado caro, así que sigamos haciendo ventilación protectora, así, o sea, cuando hay control, Convencional. claro, te asignan un presupuesto, no te puedes salir de ahí. ¿Mm? Y así funcionaba O el sea, los tema. países más caros, con más recursos, cuidan mucho más el gasto que nosotros. Me Como el acuerdo que lujo del pobre, le decimos acá. exacto, nos pasaban una lámina, no sé si os sirve de algo, pero esta es la conversación, es interesante contarles mi experiencia, te pasaban una lámina con los exámenes para el otro día. Ujú. Los fellows escribíamos unos exámenes, pasaba el jefe, anulaba todo, anulaba todo. Tómale gas, nada más, está intubado gas, nada más, así, reducía todo. Un tema y ahí nos enseñó también lo mismo, o sea, en el fondo, unos aprendizajes que miren al paciente, no pidan tanto examen, no, y ellos lo hacían también porque tenían una estructura muy, muy, muy rígida ahí de gasto, pero eso uno lo aprende también, uno que volvía y él me decía, o sea, tú vas a volver a Sudamérica, no, tienes que aprender esto en el fondo, y es cierto, con cosas más simples, y eso lo aprendí de allá, yo creo, de la formación de allá, porque acá lo que veo por lo menos es que mucho, mucho, estoy viendo que están esperando la ecografía para suspender no sé, pues la milrinona. Si ese niño sabe bien, ¿para qué esperar la ecografía? ¿Te fijas? Exacto. Mucha radiografía extra, mucho. Así que eso estoy en esa cruzada yo de por favor gastemos menos. No, yo No les estás digo, solo en la cruzada, pero sí es entonces, verdad que en un ambiente de tanta incertidumbre, quizás UCI, donde uno no sabe, tiene un niño muy grave, tendemos a pensar de que tener más números y más números y más datos nos va a ayudar. Y justamente es como al contrario, ¿no? Es cuantas más variables hay, menos poder de control sobre ellos. Pienso que es algo como contraintuitivo. Y con cosas más sencillas podemos detectar rápidamente que los niños no necesitan tanto, digamos, que pueden mejorar con una ayuda, sí que es necesaria, pero como que pensar de alguna manera la iatrogenia, ¿no? Del daño que podemos generar, ni que hablar con la sobrecarga de fluidos, con la anemia que se genera por las extracciones de sangre, que poco se habla. hay Sin un, ir hay un más trabajo lejos, hace lindo que también poco, lo revisamos acá con los fellows en el Pediatric Critical Care Medicine, de la cantidad de volumen que se pierde. 25%.
Sí, sí, lo leí, 25% lo de la leí en sangre se tira a internet. la basura. No la Sí, usamos sí. para nada. Sí. Increíble, increíble. Sí, a eso me refería. Que yo les dije a los chicos allá, podríamos hacer algo acá porque yo creo que es mucho. Porque sacan la jeringa, sale una cantidad y eso se bota. Yo le dije, pero ¿cómo lo botan? Yo no sabía eso. ¿Tú sabías eso? Yo no sabía. Yo después le pregunté a la enfermera y eso era lo que pasaba. Y a los 3 Increíble. días lo estás transfundiendo, porque obviamente el hematocrito Exactamente. bajó, Sí. está Un anémico, lo niño de querés 4 extubar y no kilos podés. es un desastre. Sí, sí. Raúl, un placer hablar. Gracias. No sé si te dio recuerdos de hace casi 10 años, pasa el Sí, tiempo, sí, pero creo sí. que es un Me estudio siento que más vale viejo la nomás. pena. Me siento más viejo. No, 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 porque creo que también es parte de un cambio de paradigma. No en vano, Claro. 2 años después, publicás eso de Less is More, que es un tema que se está hablando mucho, de tratar de reducir las intervenciones a su máxima expresión, obviamente que tenga sentido en ayudar al niño, ¿no? Son Exacto. necesarias intervenciones, Mm. pero también el monitoreo sencillo en la cama del paciente, como puede ser tocarle la piel al niño de una forma delicada cuantas veces quiera, puede ayudarte a guiar y tratarlo muy bien. Eso. Así que bueno, gracias por el tiempo y Te vamos a ver agradezco si a ti. hacemos le vamos a tener que cambiar el nombre, no sé si Andrómeda chiquito o Baby si quizás la Andrómeda. inspiración fue pediátrica, vamos a tener que pensar un nombre bien pediátrico. Un gusto. Muy amable. Te mando un abrazo, Raúl. Yo también, gracias. Saludos. Chao.